Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, una vez más, hermanos, en este jueves estamos muy contentos y agradecidos con el Señor de un jueves más tener la oportunidad de estar juntos con el propósito de abrir la palabra de Dios y estudiarla. Ustedes saben que hemos estado viendo una lección que ya tenemos varios meses que se llama del pecado, un estudio, que se llama del pecado al servicio y a la vida eterna. Hemos estado durante varios meses, hermanos, viendo lecciones sobre este estudio. Diferentes temas en cada una de esas secciones. Ajá. Sí. Y la semana pasada, hermanos, nada más para ponernos al día, estuvimos hablando sobre que cada creyente es un ministro. Cada creyente tenemos la responsabilidad de ser embajadores de Jesucristo y predicar el Evangelio, cumplir con la gran comisión. Y pues en esta tarde vamos a comenzar una lección nueva que se llama Valor. Pero antes de comenzar, hermanos, le hacemos la recomendación de que vaya por su Biblia, por su libreta, lo que necesite para llevar esta lección, este estudio junto con nosotros. Y pues antes de comenzar, pues nos ponemos en las manos del Señor y le pido al pastor Moisés que nos guíe en oración. Vamos a orar en esta tarde, amén. Dios, te damos gracias por la dicha, Señor, y la fortuna, Señor, de poder estar en este lugar y poder compartir, Señor, con nuestros hermanos este estudio, estos temas, Señor, que hemos estado llevando desde hace tiempo, Señor, que sin duda alguna, Padre, son para beneficio y crecimiento de nuestra vida espiritual, Señor. Y en esta tarde te pedimos de tu guianza, de tu dirección, te pedimos de tu bendición en cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo, Señor, y te pedimos, Padre, que podamos enfocarnos, Señor, en este tiempo, Señor, que podamos meditar en tu palabra, Señor. Si hay inquietudes, podamos resolverlas, podamos entenderlas, Señor. Y te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas en esta tarde. Y te damos toda la gloria a ti porque tú la mereces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el tema general en este tiempo del estudio es evangelismo y misiones. Misiones locales, urbanas, rurales y mundiales. Entendiendo, hermanos, y obedeciendo el llamamiento del Señor a lo que nosotros le hemos llamado la Gran Comisión, donde el Señor nos envía a ser discípulos de todas las naciones y a enseñarles todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Como bien decía el pastor Yoba, nos entretuvimos algunas semanas hablando de que cada creyente es un ministro. Y lo que aprendemos en esa lección, hermanos, es que ninguna persona que ha entregado su vida a Cristo está exenta de esta responsabilidad de hacer evangelismo y misiones, según sea el deseo de su corazón en obediencia a la palabra, o también según sea el deseo o el mecanismo que tenga en su iglesia para trabajar en esas áreas que se deben cubrir por parte de la iglesia. Yo vamos hoy, aparte de entender la Gran Comisión, hay muchas cosas que necesitamos para obedecer la Gran Comisión, para poder llevar a cabo la obra del Señor y para ser eficientes. Sin duda alguna, necesitamos tiempo, dinero, esfuerzo, toda clase de recursos que nos puedan llegar. Sí. Pero como bien mencionabas hace rato, Yoba, el tema que nos va a entretener hoy, una de las cosas más importantes, hermanos, que necesitamos para cumplir con la Gran Comisión de evangelismo y misiones es tener valor. Okay. El tema que tenemos nosotros aquí nada más le llamamos valor, pero es precisamente tener el valor de cumplir con el mandato del Señor Jesús. Okay. Para muchos creyentes en el primer siglo, hermanos, lo podemos leer en las Escrituras porque es un dato histórico, y también para muchos creyentes hoy en día en diferentes partes del mundo, predicar el Evangelio les cuesta algo, les cuesta algo. Les pueden costar sus relaciones con los amigos o incluso sus relaciones con miembros de su familia,
o tal vez su misma integridad física. Les puede costar. Claro. Y es una realidad de que hemos visto, sabemos de que muchos creyentes, a causa de su fe, han sido aprisionados, han sufrido abuso físico, han sido abusados físicamente, o aún asesinados por rehusarse a quedarse callados acerca de su fe. Exactamente. Lo que vamos a entender en esta lección es que vamos a examinar cómo respondieron los primeros creyentes ante la persecución. Y es la razón, hermanos, por la que le llamamos a esta lección tener valor. Es necesario tener valor para cumplir la gran comisión de evangelismo y misiones. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar con la primera pregunta, que dice: ante la amenaza de persecución, ¿por qué oraron los creyentes? Y la respuesta, hermanos, la podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 29, que dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, hablen tu palabra. Y bueno, sinónimos de la palabra denuedo podría ser precisamente valor, arrojo. ¿Qué otro sinónimo podría ser? Denuedo, coraje, consistencia. ¿sí? Y hermanos, créanos que para poder compartir o predicar o confesar a Jesús como su Señor en los tiempos de la iglesia primitiva, realmente se necesitaba denuedo y valor. Porque como bien veíamos en la introducción, muchos de ellos, a causa de su fe, padecieron persecución. Había distintas o diferentes consecuencias, según pude leer. A algunos les cobraban tarifas o ¿cómo se puede decir? Cuotas, lo que pagaban, tributos. Les cobraban demasiado, eran injustos en su cobro, los metían a la cárcel, los golpeaban, e incluso como podemos ver en el testimonio de las Escrituras, muchos de ellos pagaban con su propia vida. Es por eso que los hermanos de la iglesia primitiva pedían en oración a Dios denuedo y valor para poder predicar la palabra de Dios. Porque estaba en riesgo su integridad física. Tenemos que agregarle aquí, también el versículo 30, porque aquí hay tres peticiones bien importantes. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Expresando su confianza, hermanos, en el poder prevaleciente del todopoderoso y eterno Dios, hermanos, los cristianos hacen aquí tres peticiones a Dios. Estamos respondiendo a la pregunta: ante las amenazas de persecución, ¿por qué oraron los creyentes? Bueno, la primera la vemos aquí. Le dicen al Señor: fíjate en sus amenazas. Sí. Mira sus amenazas. No pretendieron dictar a Dios cómo castigarlos, cómo castigar a estos malvados que estaban atentando con su integridad física, sino que sencillamente dejaron la situación en las manos de Dios. Señor, mira lo que están atentando contra nosotros. Esto habla de corazones rectos y sinceros delante de Dios, porque en nuestra humanidad podríamos orar: Señor, mira, me quiere atacar, me quiere hacer daño, mátalo, Señor. Sí, podríamos hacer, pero aquí ellos dejan la decisión a Dios. Señor, mira sus amenazas, mira cómo están actuando hacia nosotros. Y número 2, lo que tú enfatizabas, Joa: concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Su propia seguridad personal no era lo importante. Lo primordial era la intrepidez de predicar la palabra del Señor.
Amén. Y por eso agregué el versículo 30. Mientras extiendes tu mano para sanar. La predicación de la iglesia primitiva, hermanos, la predicación del evangelio tuvo el testimonio divino por medio de señales y prodigios llevados a cabo mediante el nombre de Jesucristo. Aquí se le pide a Dios que siga confirmando de esta manera el ministerio de los apóstoles. Así es. Tenían una predicación poderosa, confiando en Dios, y Dios los respaldaba porque fue lo que el Señor les asignó o les prometió dentro de la gran comisión. Y estas señales seguirán a los que creen. Y luego dijo, en mi nombre harán esto y esto y eso y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, en lugar de amedrentarse, y bendito sea Dios por eso, tuvieron valor para orar de la manera correcta y seguir con denuedo y confiando en los milagros de Dios en la extensión de la palabra. Amén. Y digo, bendito sea Dios porque estos hombres obedecieron, nos llevó el evangelio a nosotros. Amén. Gracias a Dios. Lo maté. Bueno, aquí están los zancudos molestándonos, hermano. Perdón. Ya se dieron cuenta que, Sí. que andan rondando por aquí. La siguiente pregunta dice, ¿cuál fue el resultado de sus oraciones? El versículo 31 del libro de los Hechos, capítulo 4, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La traducción al lenguaje actual dice: cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Si lo vemos así como lo trataba de explicar el pastor Giovanni, el denuedo también es hablar sin temor, ¿no? Uh-huh. Y un comentario que encontré aquí dice: el denuedo no es un impulso precipitado. El denuedo requiere valor, que es de lo que estamos hablando hoy, para avanzar a través de nuestros temores y hacer lo que sabemos que es bueno. ¿De qué manera tenemos más denuedo? Bueno, este comentario nos recomienda, como los discípulos necesitamos orar con otros, pidiendo ese valor para obtener de nuevo, dice, puede, 1, orar por el poder del Espíritu Santo para que le dé valor. Número 2, buscar oportunidades en su familia y vecindario para hablar de Cristo. Número 3, tomar en cuenta que el rechazo, descontento social y la vergüenza no son necesariamente persecución. Y número 4, empezar donde se encuentre siendo audaz entre pequeñas circunstancias. Entonces son 4 cosas que le podemos pedir a Dios, pero me llama la atención lo que dice aquí, o lo que nos aconseja. Dice, como los discípulos necesitamos orar con otros pidiendo de ese valor. Muchas veces nos creemos el llanero solitario, No puede. y queremos hacerlo solo. No, necesitamos la compañía, el apoyo de otras personas. Gracias a Dios nosotros cada 15 días tenemos reunión de oración y se nota el apoyo, ¿no? Se nota el apoyo de oración. Simplemente por mencionar algunos de los casos de testimonios, hemos estado orando por Valentina, una bebé que ha tenido una enfermedad por no sé cuántos meses, y el Señor está haciendo un milagro. Lo estamos viendo cómo Dios está haciendo un milagro, y es resultado de ese grupo de personas que se ponen de acuerdo sobre una sola cosa, y Dios está ahí respondiendo, ¿no? Sí, y vemos en el testimonio de la palabra de Dios, hermanos, un pasaje que dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y explicábamos que si nos deleitamos en Dios y Él es nuestro Señor, Él es nuestro amor, Él es nuestro deleite, nuestra delicia, nuestras peticiones van a ir de acuerdo a su voluntad. Y vemos precisamente en este pasaje que acabamos de leer cómo estos hermanos oraban para que Dios les diera denuedo. Y 2 versículos más adelante vemos que esa oración fue contestada. Pues termina: y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La oración de estos hermanos, como bien decía el pastor Moy, fue contestada. Dios escucha nuestras oraciones y Él es fiel. Y no se me ocurre la verdad otro personaje dentro de las escrituras del Nuevo Testamento tan arrojado, valiente, como el apóstol Pablo. Y vemos en varias de sus cartas cómo el apóstol Pablo le pide a los hermanos
que oren por él para que pueda seguir predicando con denuedo la palabra de Dios. Se necesita, hermanos, el valor, el denuedo para poder predicar la palabra de Dios, porque hay persecución, hay confrontación, hay guerra espiritual. Definitivamente. Sí. Pues como estaba explicando Moy y dando testimonio, definitivamente el equipo de oración es muy importante. Sí. Satanás lo sabe, hermanos. El enemigo sabe que cuando el pueblo de Dios se pone de acuerdo para pedir algo, el Señor lo va a hacer. Y va a hacer cosas sobrenaturales. Por esa razón, hermanos, usted ha sido impedido de estar en las reuniones de oración, tanto de la iglesia de Tecate como de la iglesia donde usted se congrega. Mi pregunta es, tal vez estoy haciendo un juicio adelantado, pero yo le pregunto, ¿asiste usted regularmente a las reuniones de oración de su iglesia? Y si honestamente usted me está diciendo, nos responde ahí de aquel lado, o si nos manda un mensaje en el chat ahí, no, queremos animarle, porque definitivamente, hermanos, este párrafo de Hechos capítulo 4, del versículo 23 al final dice, los creyentes piden confianza y valor. No está hablando del creyente, son los creyentes en unidad, haciendo fuerza para cumplir con la gran comisión y tener el valor para hacerlo. Ahora, hablando específicamente de este pasaje del 31, cuando acabaron de orar, el lugar tembló. Una expresión física, hermanos, del poder espiritual que estaba ahí entre los hermanos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, preparados para enfrentarse con valor a la gran comisión, indicando la obediencia de ellos al Señor, su andar en la luz, su entrega a Él. Y entonces, como bien explicaba yo, al final del versículo 31, siguieron hablando con denuedo la palabra del Señor. Todo esto, hermanos, podemos comentarlo en respuesta a lo que empieza en el versículo 29. Cuando empiezan a orar, suceden todas estas cosas. Hay un gran debate, hermanos, hay un gran debate en la iglesia evangélica de que si los dones están en función o no están en función, de que si Dios sigue haciendo milagros o no sigue haciendo milagros. Pero el debate se termina cuando nosotros vemos los resultados como respuesta a nuestras oraciones. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue llenando con su Espíritu Santo. Hay gente que sigue hablando en otras lenguas. En el libro de los Hechos vamos a encontrar, hermanos, por lo menos unas 7 u 8 experiencias de los discípulos de la iglesia primitiva, recibiendo el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Pero si usted estudia con cuidado todo el libro de los Hechos en ese tema, va a encontrar de que cada ocasión en la que la iglesia era llena del Espíritu Santo y hablaba en otras lenguas, había un propósito divino. Como en este caso había un propósito divino, que el poder de Dios se manifestara en ellos para que el denuedo, en otra versión dice, y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Sí. Estaban enfrentándose, hermanos, no recordemos en la historia de la iglesia naciente, estaban enfrentándose con un gobierno duro y un cambio radical en la humanidad. Dejar a un lado todos los ritos religiosos de los judíos y de las otras culturas para aceptar el mensaje libertador de Jesucristo, que vino a dar su vida por la humanidad. A los primeros discípulos les tocó esto. Por esa razón es que el equipo de oración tenía que ser muy fuerte, y nuestros equipos de oración en este tiempo tienen que ser muy fuertes, porque la cosa no es tan diferente, hermanos. Sigue habiendo guerra espiritual, sigue habiendo oposición, y necesitamos la oración, la intercesión para tener valor y así, hermanos, hacer la obra del Señor. Sí. Tremenda enseñanza que tenemos nada más en estos versículos 29, 30 y 31 del capítulo 4 del libro de los Hechos. La semana pasada compartíamos de esa lección de que cada creyente es un ministro, pero a lo mejor usted no se considera una persona que a lo mejor sea apta para hablar el evangelio. Bueno, teníamos un dicho en San Quintino: pasos, pesos y pisos.
pasos son las personas que van, pesos son las personas que ponen los medios para que la persona vaya, y pues el otro es el grupo de oración. Entonces, si usted dice, no, pues yo no me considero apto para el evangelio, pues ore por los que sí lo hacen. Si usted no quiere formar parte de un grupo de oración, entonces por lo menos ponga los medios para que otra persona los haga. ¿Cómo? Pues mire, ¿sabe qué, pastor? Aquí dono 5, 10, 15 Nuevos Testamentos para que se siga compartiendo el evangelio. Vaya que la oración se necesita, porque como experiencia personal, cuando compartíamos en los centros de rehabilitación, era salir cansado espiritualmente y físicamente de compartir el evangelio. Muchos decían, pues qué chido, ¿no? Ir y compartirle a los drogadictos, a los alcohólicos, pero en realidad se sentía pesado el ambiente espiritual, y salías cansado físicamente y espiritualmente. Entonces sí se necesita un respaldo en oración para esas personas que van y comparten el evangelio, y pues obviamente se necesitan los medios, y se necesita pues quien vaya, ¿no? También para compartir. Y esa es una realidad que yo creo que olvidamos o pasamos por alto muy fácilmente, el hecho de que hay una lucha espiritual. Podemos ver en la palabra de Dios como el apóstol Pablo dice en sus cartas, he querido ir a ustedes, pero fui estorbados por el Espíritu Santo. Y en otras partes dice, he querido ir a ustedes, pero he sido estorbado por Satanás. Es decir, hay una lucha, hermanos, una lucha espiritual que no podemos ignorar y pasar por alto. Recuerden que el Señor Jesucristo dice o en la parábola del sembrador dice que apenas recibimos la palabra, la semilla, y el enemigo viene y trata de quitarla, ¿no? De robarla. Es una realidad, hermanos. Satanás está atento, está como león rugiente, literalmente, buscando a quien devorar. Es algo que no tenemos que pasar por alto y que no podemos ignorar. Y no está jugando, ¿no? El enemigo no juega. Por esas razones que estorba. Y yo creo ciertamente que se ha tomado ese eslogan de pisos, pasos y pesos, y todo eso es necesario. Pero hermanos, yo definitivamente creo que la responsabilidad de hablarle a alguien el evangelio es de todas las personas. Sí, claro. Hay personas que hacen las tres cosas. Entonces, no se escapa, hermano. Póngase las pilas. No se escapa. Tenemos que compartirle con alguien. Tenemos que hablarle de Cristo. Y por lo menos introdúzcale el evangelio y tráigalo a la iglesia. Y dejemos que el Espíritu Santo haga una obra en la vida de las personas. ¿Cuál será la razón por la que muchas personas no lo hacen, pastor? Hay tres razones básicas. La primera, por vergüenza. La segunda, y no quiero explicarlas, pero hay mucha explicación para eso. La segunda, por temor. Y la tercera, que yo creo que es la más peligrosa. Muchas personas no comparten su fe porque tal vez no están seguros de su fe. Okay. Entonces, ¿cómo van a compartir algo de lo que no están seguros? Sí. Es inseguridad. Es inseguridad o no la tienen. O sea, están acostumbrados a una reunión de templo, pero no a una comunión con Dios, porque venir a Cristo te da una comunión con Dios y el deseo de compartir con otros de lo que tú has creído, de lo que tú has recibido. Se agregaría una cuarta, pero esa cuarta tiene solución, porque no saben hacerlo. Porque no saben hacerlo, sí. Y eso sí, hay capacitación para eso. Entonces, yo creo que básicamente esa es la razón. Sí, y también saber que el hecho de predicar el evangelio sí puede tener, como hemos visto aquí, sus consecuencias, ¿no? Y no todos están dispuestos a pagar esas consecuencias, precisamente por eso estamos hablando de esto. No hay valor. Ajá. Pero estamos diciendo, se necesita valor. Ajá. Ok, muy bien. De acuerdo a Bernabé, cómo predicó Saulo, aún ante los hechos de un complot para matarlo, precisamente en la persecución. Bueno, Hechos capítulo 9, versículos 22 al 28 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén,
trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. ¿Cómo predicó Saulo aún ante los hechos de un complot para matarlo? Pues sin temor. Sin temor. Ajá. Obviamente existe el temor humano, ¿no? De, bueno, pues me quieren matar, me quieren dar chicharrón, ¿no? Pero, Pablo después, Saulo, que se convirtió en Pablo después de haber tenido un encuentro personal, y pienso que ese es el punto como de inicio, que si una persona ha tenido un encuentro personal con Cristo, es obvio que tú quieres compartir lo que tú tienes, lo que tú recibiste de parte del Señor, que es la salvación. Es obvio que te emociona hacerlo, y lo que tú has experimentado lo quieres compartir con otros. Se presta mucho en temas coloquiales como, a mí me funcionó esta bebida para adelgazar, por ejemplo. Lo primero que haces es compartirlo con otras personas. Oye, fíjate que el licuado me funcionó y a mí me bajé de peso muy rápido. Y lo compartes con familiares, con amigos, con personas que a lo mejor ni conoces. Lo publicas ahí en tus redes sociales. Oigan, este licuado es muy bueno. ¿Por qué no hacer lo mismo con el evangelio? De eso se trata. Si sabes que es algo que te ha ayudado a ti, que has obtenido la salvación, que ha cambiado tu vida, ¿por qué no compartirlo con otras personas? Entonces, lo vemos en el ejemplo de Saulo. Saulo tuvo un encuentro personal con Cristo y no le atemorizó el pensar lo que pensaran los demás, sino más bien él condenuado iba y predicaba, y podemos ver, estuvo en peligro su vida, pero obviamente los discípulos, guiados por el Espíritu Santo, por el Señor, pues salvaron la vida de Saulo, ¿no? Búscate otra versión muy del verso 22, porque este versículo comienza diciendo, estando Pablo predicando en Damasco, mucho más se esforzaba. Sí. Él se esforzaba. ¿Y cuál era su mensaje? Él demostraba que Jesús era el Cristo, es decir, Jesús era el Mesías, o era el enviado de Dios para salvar al mundo. ¿Qué dice en otra versión? En la palabra de Dios para todos dice, las palabras de Saulo eran también argumentadas. En la traducción al lenguaje actual dice, y cada día Saulo hablaba con más poder del Espíritu Santo. Ajá. La NBI dice, pero Saulo cobraba cada vez más fuerza. Ajá. En la Biblia, lenguaje sencillo, dice, y cada día Saulo hablaba con más poder del Espíritu Santo. Y obviamente la Dios habla hoy, dice, pero Saulo hablaba cada vez con más valor. Sí. Eso era lo que... Porque de acuerdo a Bernabé es el que está dando el testimonio aquí, cómo predicó Saulo aún ante los hechos de un complot para matarlo, pues se esforzaba más y su esfuerzo confundía a sus enemigos, especialmente a los judíos que moraban en Damasco, porque Saulo demostraba con las escrituras y con su testimonio que Jesús era el Cristo, ese era el mensaje que tenía Pablo, ¿verdad? Sí, algo que me llama la atención precisamente del contexto de este pasaje es que la gente decía, o la gente estaba atónita y decía, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban a este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Ajá. Y entonces sí dice, pero Saulo mucho más se esforzaba. Exacto. A mucha gente tal vez su pasado le es un estorbo para poder compartir el evangelio, ¿no? Sí. Pero vemos aquí en el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio del apóstol Pablo, cómo a pesar de su pasado, él con denuedo y con valor y autoridad predicaba el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y se esforzaba. Hay dos factores que yo noto aquí en esta respuesta que estamos hablando, y es, no puedes predicar algo que no se refleja en tu cambio de vida. Saulo era un erudito, sabía mucho, conocía mucho, pero cuando tuvo un encuentro con Cristo y empezó a compartir el evangelio, la gente notaba que lo que decían era verdad por el cambio de vida que había pasado en Pablo. No solamente por lo que decía, y a eso voy. Muchos decimos conocer la Biblia y hablar el evangelio,
Pero si en realidad Dios no ha hecho un cambio en nuestra vida y no reflejamos lo que le estamos predicando a la gente, pues de nada sirve, ¿no? Entonces es un factor, son dos factores que van de la mano. Si lo que predicamos es verdad, pues se tiene que notar en un cambio en nuestro estilo de vida. Sí, muy bien. Bueno, seguimos. Pablo pidió oración para poder predicar el evangelio. ¿De qué manera? Este hombre ya no quiere responder ninguna pregunta, ya me las aventó todas a mí. Pero bueno, a mí me encanta responder. Con valor, con valor. Y de nuevo. Interesante. Efesios capítulo 6, versículos 19 al 20 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Dice, ¿de qué manera pidió Pablo oración por él? Pues para que pudiera hablar con denuedo, ¿no? Uno de los ejemplos que se me viene a la mente ahorita que leí esta respuesta es cuando el Señor le dijo a Moisés que liberara al pueblo de Egipto. Y Moisés ponía como excusa, ¿cómo voy a hablar si soy tartamudo, no? Y muchas veces hacemos eso con el Señor. Señor, ¿cómo le voy a hablar a esta persona si ni siquiera sé cómo hacerlo? Si ni siquiera tengo el valor de hacerlo. Pues bueno, es un buen punto de oración, Señor, que hoy, Dios dame hoy el valor de hablarle a alguien de Cristo. Dependiendo, muchas cosas pasan en nuestro alrededor, en nuestro día, que de repente nos chispa, ay, es un buen momento para hablarle del Señor a esa persona. Pues usar ese momento y agarrar valor para ir y compartirle a esa persona de Cristo. Pero obviamente es algo que debemos de pedirle al Señor. Señor, danos el valor de poderle hablar a la gente de Cristo, de poderle hablar a aquella persona de tu amor, de lo que tú has hecho en nuestra vida. Sí, yo exactamente estaba pensando en ese mismo ejemplo, exactamente ese pasaje donde se excusa a Moisés diciendo, Señor, ¿quién soy yo para ir al pueblo? Y Dios le dice, yo te voy a enseñar lo que tienes que enseñar y lo que tienes que hablar. De alguna manera Dios le dice, lo importante aquí no eres quién eres tú, sino que yo voy contigo. Entonces tenemos que tener, hermanos, bien presente esa verdad, de que el Señor está con nosotros, el Espíritu Santo de la promesa está con nosotros y nos ha dado poder para poder ser testigos del Señor y predicar el Evangelio. Ya estamos aquí en Efesios, hermano, y esta es una de las cartas enviadas desde la prisión. Este versículo está al final de lo que conocemos como la armadura de Dios, donde Pablo dice orando en todo tiempo. Y cuando oren dice, pues ahí de paso oren por mí. Bien pudo haber dicho, pídale al Señor que me saque de la cárcel, porque pues la verdad no está suave estar aquí. Sí. Pudo haberlo dicho así, pero él pidió que se orase para que le viniera de parte del Señor la palabra adecuada para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aquí, hermanos, presenta una razón poderosísima, pese a que él estaba en cadenas. Es más importante que se predique el Evangelio. En algún momento podemos entender al apóstol Pablo diciendo, mi cuerpo está en prisión, pero mi pluma y mi lengua, mi boca, mis labios no están cerrados ni están en prisión. Y tenemos muchos escritos de Pablo desde la prisión como donde pide a la iglesia, oren por mí, pero para que yo reciba lo necesario para dar a conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. En lugar de amedrentarse y en lugar de pedir comodidad, dijo, oren por mí para que el Evangelio sea efectivo. Así es. Hermanos, debemos tener valor para compartir el Evangelio de Jesucristo. Esperamos, hermanos, que hayan aprendido algo de estos comentarios que hemos tenido hoy, que pueda usted encontrar la forma de aplicarlos de una manera positiva en su vida. Le animamos a que tome un momento para pedirle a Dios que le dé ese valor, ese arrojo, ese coraje de compartir el mensaje de la salvación con otras personas. Dígale, Señor, ayúdame, Señor, úsame, y Señor, permíteme ser un instrumento en tus manos. No nada más una persona que usa una silla o una banca en el templo, sino un instrumento en tus manos para dar a conocer el mensaje poderoso de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos.
Te agradecemos, Señor, Dios Todopoderoso, en esta noche, en esta tarde, por la bendición de abrir tu palabra y encontrar, Señor, herramientas, testimonios, consejos de los cuales podemos tomarnos para tener el valor de cumplir con la maravillosa tarea que tú le has encargado a la iglesia: las misiones y el evangelismo. Que nuestros labios no guarden silencio, Señor. Al contrario, que cada que tengamos la oportunidad, compartamos con alguien el mensaje de Jesucristo. Que hagamos evangelismo cada que se presente la oportunidad. Y si nos das la oportunidad de apoyar a alguien que está haciendo misiones, aún en la misma ciudad, o en otra ciudad, o en otro estado, o en otro país, danos la bendición, Señor, y la sensibilidad de aportar nuestro granito de arena. Y también, Señor, danos la bendición de participar en equipos de oración para el engrandecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Dios Todopoderoso, que esta charla sea de bendición para todos los que estamos presentes en este video. A ti, Señor, sea el honor y la gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios, Señor y Salvador. Amén. Amados hermanos, si el Señor nos lo permite, la próxima semana seguimos con otro subtema todavía de evangelismo y misiones. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz de Dios esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga. Quítase todo.